hablar solamente de 4 batallas con las cuales venimos, hermano, luchando, peleando, hermano, esas batallas. Amén. La Biblia dice ahí donde leímos que Dios nos ha dado grandísimas promesas. Amén. Para que por ella llegásemos a ser nosotros participantes de la naturaleza divina de Dios. Amén. Entonces, oiga, por medio de la Biblia leemos que Dios, hermano, nos ha dado grandes promesas a cada uno de sus hijos, a cada una de sus hijas. Amén. En la vida diaria vivimos, hermano, batallas que por muchas veces, batallas que nos desenfocan del reino de Dios, batallas que nos desenfocan del camino verdadero de Dios, porque el camino del Señor, hermano, es angosto. La puerta del Señor es angosta. Dice la Biblia que el camino ancho le conduce al infierno, a la perdición, y muchos caminan por ella, y muchos son los que se pierden. Pero en el camino angosto, ahí te vas a topar, hermano, con otro. Ahí te vas a tener que fortalecer. Ahí vas a tener tropiezos unos con otros. Pero dice la Biblia que solamente los valientes arrebatan el reino del Señor. Aleluya. Pero tenemos grandes promesas del Señor. Y una de las promesas que quiero hablar, hermano, como punto número 1 es, hermano, la batalla del desánimo. Esa batalla del desánimo, hermano, es bien fuerte. Muchas veces, hermano, nos vence porque el desánimo, hermano, comienza, hermano, con un sentir dentro del cuerpo. Parece que el sueño, la pereza, parece que el cansancio, viene un cansancio, hermano, que no es de Dios. Hay un cansancio, hermano, que ese cansancio, hermano, es por andar en las cosas de Dios, y parece que el mismo Espíritu Santo nos fortalece y nos levanta, y se nos quita el cansancio cuando vamos a alabar a Dios. Pero hay un desánimo, hermano, dígame, que es un desánimo del diablo. Mire, la definición de la palabra desánimo es decaimiento, desmoronamiento físico o moral de una persona, falta de ánimo, estar sin fuerza para seguir adelante, falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Ese es, hermano, un espíritu tremendo que entra en la persona, el desánimo. La persona puede ver, hermano, bien ilusionada por aquel futuro, se puede estar ilusionada por quizás aquella gloria que viene sobre la vida, pero cuando llega el desánimo, óigame, ese desánimo puede vencer a cualquier persona que no anda bien parada. Amén. Amén. Es un sentimiento, hermano, que nos paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. La mente sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios que Dios ha establecido para el cristiano. El desaliento o desánimo es una de las estrategias más peligrosas que el diablo le pone al cristiano, hijo de Dios. Porque el diablo, hermano, no crea que se va a presentar en persona y te va a decir, mira, yo voy a pelear contigo, saca tu espada. No, Satanás va a enviar un espíritu, va a enviar un dardo, hermano, que se llama desánimo. Y ese desánimo, hermano, hace decaer a cualquier persona que no ande bien parada en las cosas de Dios. Puede venir, hermano, ese desánimo por cosas que se demoran. Hay gente que dice, hermano, Dios se tarda en contestarme. Llevo 1 año orando por un milagro y Dios no me responde. Llevo clamando, haciendo ayuno, vigilia y sacrificio por algún milagro que le estoy pidiendo a Dios, pero Él no me oye. Dios está tardando. Entonces entra un desánimo en la persona y ya no quieren seguir el evangelio de Cristo. Y dice, pues bueno, entonces me voy al mundo, comienzo, hermano, a vivir en el mundo, pues, y hacer las cosas del mundo, y parece que ahí Satanás está contento. Amén. Vamos a ver Jeremías 8:20. Quiero que venga Jeremías 8:20. Y mire cómo dice el profeta Jeremías. Amén.
capítulo 8 y verso 20. Estamos hablando de 4 batallas que estamos luchando los creyentes. 8:20 dice así: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Amén. Pasó la siega, se terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Vea lo que dice el 21. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Mire, hermano, lo que cae en la persona que está luchando. Viene el verano, se va la cosecha, hermano, óigame, se va la siega y todo, y yo no he sido salvo, decía el profeta Jeremías. Entonces cae un decaimiento sobre la vida, un quebranto, estoy quebrantado, decía, estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido, como si estuviera en tiniebla, como que no va a salir del túnel donde la persona se encuentra. Ese es el desánimo. Esa es una de las batallas del creyente que debemos, hermano, de vencer. ¿Cuánto han sentido desánimo? Muchas personas, hermano, hasta el más pintado, hermano, siente desánimo. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. Vean lo que dice Proverbios 13:12. Proverbios capítulo 13 y verso 12. ¿Alguien lo tiene por ahí? Amén. Proverbios 13:12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón. Fíjese bien. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Mire qué tremendo esto. El que menosprecia, dice Proverbios 13:12, la esperanza se demora, es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Dios tarda, hermano, pero no olvida. Él nunca llega tarde. Él, hermano, a veces se tarda en cumplir algunos propósitos en nuestra vida, no porque Él se le haya olvidado, sino porque Él sabe el día y la hora. Él nunca llega tarde. Amén. En los milagros que están por venir a nuestra vida. Amén. Y cuando todo se haya cumplido, cuando el Señor lo haga, dice que hay regocijo en el corazón. Alegre el corazón, hermano. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero es un árbol de vida, el deseo cumplido. Amén. Ese es el desánimo. Puede venir por oír o ver naturalmente. Edifiquemos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo, mire bien, para trabajar. Ahí está hablando, hermano, ¿de quién? De Nehemías. Nehemías, si usted lo busca, Nehemías en el 4, verso 6, se dará cuenta, hermano, que el pueblo de Israel empezó a trabajar. Dice la Biblia que cuando ellos empezaron a construir los muros del templo, lo dejaron hasta la mitad, y dice que empezó a caer en ellos un ánimo pronto sobre ellos de seguir trabajando. Cuando llega el desánimo, hermano, uno dice, pues yo no quiero ni trabajar ya, no quiero hacer nada. Hermano, cae un decaimiento horrible que no es de Dios ni es del ser humano, es del diablo. Amén. Entonces tenemos que vencer ese desánimo. Esa es una de las batallas fuertes del creyente. Amén. Santo. Una de las batallas fuertes. La segunda batalla es, hermano, el cansancio. Hay un cansancio, como le digo, que es normal, y un cansancio que no es normal. La definición, hermano, estado corporal o anímico provocado por la falta de fuerzas. Puede venir por la mucha lucha o mucha actividad. Vamos a ver 2 Samuel 21:15,
qué dice la segunda batalla y cómo vencer esa segunda batalla. ¿Ha visto usted que hay gente, hermano, que camina para acá, camina para allá, hace esto y lo otro, y dice usted, esta persona no se cansa? Sí se cansa, pero vence el cansancio, y no sé cómo lo hace, pero lo vence. Vamos a ver, 2 Samuel 21:15. Segunda de Samuel 21:15. ¿Quién lo tiene por ahí? Amén. Vamos a invitarlo a mi hermana Katy que me lo lea. Segunda de Samuel 21:15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Amén. Fíjense bien, hermano. Samuel, hermano, escribe esto. Dice, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. ¿Quiénes son los filisteos? Los enemigos del pueblo de Dios. Usted tiene filisteos que están luchando contra usted, que vienen los filisteos a retarlo cada día. Los filisteos vienen, hermano, a hacerle la guerra imposible a uno, la vida imposible. Vienen los filisteos y te están retando, te están desafiando cada día. Y ese era cada día con el pueblo de Israel. Y volvieron los hijos, dice, los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Amén. Mire qué tremendo. Aquel hombre que nosotros veíamos matar gigantes, ahora se está cansando. Aquel varón que había derribado a Goliat, y no solo a él, sino que ya había ganado otras batallas después de haber vencido a los gigantes, porque eran batallas diarias, luchas, hermanos, perseverantes que había en el pueblo de Israel para conquistar terrenos, para conquistar tierras. Había que pelear con los filisteos. En esta ocasión David ya había peleado, dice que vuelven a la guerra. Los filisteos vuelven a hacer el reto, a pelear, y David desciende con sus soldados, pero se cansó, dice. ¿Qué es la palabra cansarse, hermano? Cuando uno se sienta, pone la espada en el suelo y dice, bueno, estoy cansado, no me puedo ni levantar, que vengan los filisteos y que me maten porque no puedo seguir peleando. Pero óigame, tremendo esto. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, pero David se cansó. Amén. Cuando viene el cansancio, hermano, hay que fortalecernos de cualquier forma para que el enemigo no nos vaya a derrotar. Amén, amén. A mí me dijo una hermana un día, hermano, me dijo, el peor enemigo que yo tengo se llama sábana, me dijo. Ese es el peor enemigo, me dijo. Invierno y verano, si yo me la pongo ya no me levanto de la cama, me dijo. Ese es mi peor enemigo. Sabanás, me dijo. No me dijo Satanás, sino que Sabanás, me dijo. O sea, la sábana. Es mi enemigo. Y sucesivamente así, hermano, todos tenemos cosas que nos agobian y nos vencen, pero tenemos que luchar contra el desánimo y contra el cansancio. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Usted dice, esa hermana parece hiperactiva, sale por aquí, sale por allá y no se cansa, llega a casa y sale. Hay gente que no puede estar en casa, hermano. Llega y dice, no, voy a la tienda a comprar. Llega y dice, bueno, no, voy a... Es una persona muy activa, hermano. Aleluya. Y no le gusta estar en la iglesia, eso sí. Gloria a Dios, hermano. Esa es la segunda batalla del creyente. El segundo enemigo que tiene que vencer el creyente se llama el cansancio. El primero es el desánimo, el segundo es el cansancio. Amén. Vamos a ver Juan 4, del 4 al 6. Aquí hay hombres fuertes que han vencido esas batallas, esos enemigos. Vamos a ver el Juan 4. Vamos a ver a alguien si me lo puede leer ahí. Juan 4. Juan capítulo 4. ¿Antonio lo tiene? Juan 4, ¿qué? Del 4 al 6. 4, 4 y 6. Sí, de 4. Juan 4, del 4 al 6. Lea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata,
se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Amén. Jesús, hermano, sabe que era el Hijo de Dios. Jesús era un hombre, hermano, que caminaba todo el día para ir a sembrar la semilla. Amén. Amén. Del reino de Dios. Él, hermano, estaba en un pueblo hoy predicando, hermano, terminaba de predicar ahí y se trasladaba a la aldea de Capernaum, salía para Samaria, luego pasaba, hermano, por las aldeas de Capernaum y así andaba todo el día sembrando la semilla, porque él era el sembrador, hermano. Él era el que sembraba la semilla en el terreno, el pueblo era el terreno, él tenía que sembrar. Y pasaba, en ese día pasó por el pozo de Jacob, se encontró con esta mujer y dice que se sentó porque Jesús sintió cansancio. Eso nos da a entender de que Jesús, hermano, 100% era humano. Amén, amén. 100% era Dios. En la parte humana él se cansaba. En la parte divina él decía, yo tengo que seguir caminando porque tengo que ir a aquel pueblo a predicar el evangelio. Tengo que salir para allá porque hay un endemoniado y necesita ser liberado. Ahí en Capernaum hay un endemoniado que le llaman el Gadareno. Tengo que ir ahí porque hay que libertarlo y hay que caminar, no importa el cansancio. Si el cansancio hubiera vencido a Jesús, muchos endemoniados no hubieran sido libres. Si el cansancio hubiera vencido a Jesús, muchos enfermos no hubieran sido sanados. Jesús tuvo que luchar contra el desánimo, tuvo que luchar contra el cansancio, porque había gente que necesitaba ser libre interiormente. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Al ser libre, hermano, interiormente, esos son las batallas que tenemos. Hay enfermedades, hermano, dolencias del cuerpo, llagas, tumores en los riñones, la vista, los oídos, cualquier enfermedad. Pero hay enfermedades que no se ven, como esta. El desánimo es un espiritillo raro, hermano. Luego tenemos lo que es el cansancio, que hay que vencerlo. Amén. Imagínense que Jesús, hermano, hubiera dicho ese día, bueno, estoy cansado, ya no sigo. El diablo se hubiera acabado a aquella mujer del flujo de sangre. Él no tenía un vehículo, dado el caso aquel día cuando iba a hacer lo que era, hermano, la entrada triunfal. Hermano, aquel día en que ya estaba a punto él, hermano, de ser coronado. Óigame. Dice la Biblia de que le dijo a sus discípulos, vayan a esa aldea y el primer pollino que encuentren, díganle que me lo traigan. Era un burrito, hermano, donde él se subió como rey, se subió encima del burrito. La gente ponía palmeras en las calles, él iba caminando, habían aplausos, hermano, cuando lo veían a él. Ese día el burro pensó que a él le aplaudían. Nadie le aplaudía al burro, le aplaudían al que iba sentado en el burro. Nadie le aplaude al predicador, le aplauden al que está en el predicador, que se llama el Espíritu Santo. Nadie le aplaude al cantante, le aplauden al Cristo que está sobre esa persona. Amén. Amén. Porque nosotros somos el burro. Amén. Donde el Señor se sienta para seguir caminando. Amén. Pero el Señor nos usa de esa manera. Entonces, ese es el cansancio, la segunda batalla. Vamos a ver, hermano, la tercera batalla, hermano, del creyente, el enojo. Ese otro espíritu, hermano, donde hay que batallar, porque cuando se pelea antes de ir a la iglesia, el enojo le ganó y ya dice, no, para ir así mejor no voy. Le ganaron. Dice, no. Por una media cosita empieza el enojo. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, hermano. Pero venga conmigo al libro de Efesios 4:31. Vamos a invitar ahí a otra persona que me lea Efesios 4:31. Vamos a invitar a Natanael que me lo lea ahí. Efesios 4:31. ¿Lo tienen, hermanos? Amén. Aleluya. Léelo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Amén. Si este versículo lo aplicáramos, hermano, en la mañanita, a las 8 de la mañana, cuando tenemos tomando el café, nos estamos tomando el cafecito, lo leemos todos juntitos, nos fuéramos en paz a la iglesia.
Pero las iglesias están vacías porque hay pleito primero antes de ir a las iglesias. Hijos contra la madre contra la hija, la nuera contra la suegra contra la nuera, así sucesivamente. Hay grandes pleitos en los hogares cristianos y por eso no van a las iglesias. El Señor reprende esos espíritus, hermano. Amén. Entonces hay que vencer el desánimo, hay que vencer el cansancio, hay que vencer el enojo también. Amén. Si logramos vencer en esas batallas, hermano, nosotros nos fortalecemos y lo demás sale sobrando. Porque hay gente, hermano, que hasta en silla de ruedas va a la iglesia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay gente, hermano, que hasta paralíticos van a la iglesia porque quieren adorar a Dios. Hay gente, hermano, que no mira y ahí están en la iglesia adorando porque son ejemplos de seguir, hermano. Hay gente sorda que no oye, pero van a la iglesia a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque logran vencer todas esas cosas. No lo dicen, pero lo practican. Lo sienten en su corazón. Dicen, no, esto no me va a vencer a mí, yo voy para el culto. ¿Cuántos están aquí? Amén. Entonces, esa es la otra batalla del creyente que debe de vencer el enojo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios: quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué es la amargura en el creyente? La amargura es aquella, hermano, de que la persona, hermano, siempre se levanta peleando, se acuesta peleando, está comiendo y está peleando, está en reunión y esa persona no siente felicidad. Esa persona está amargada, le tira las cosas a la gente, ella tira todo, hermano, todo el mundo es enemigo de ella, aunque no haya enemistades. Esa persona anda, hermano, hirviendo, hermano, el enojo sobre su vida porque hay amargura en esa persona. Quítense de vosotros toda amargura, enojo. La amargura es una cosa y el enojo es otra cosa, y hay una coma. Y también, hermano, la ira es otra cosa que entra en el ser humano. Esa ira es capaz de, hermano, de tirarle hasta un cuchillo, una botella o un plato, hermano, a la persona, y no le importa donde le caiga. Amén. Por estas cosas hay muchas personas en las cárceles, y no gente del mundo, hasta creyentes hay en las cárceles por esto. ¿Cuántos están aquí? Amén, amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén. La otra batalla del creyente es el enojo. Es uno de los filisteos grandes que nos retan cada día. Es uno de los filisteos grandes que nos desafían cada momento, en el trabajo, en casa, en el hospital, en todas partes. Puede caer ese filisteo a enojarnos y podemos perder, hermano, hasta la paciencia. Podemos meterle un golpe a alguien, porque el creyente es muy fuerte, hermano. El creyente ya no está débil porque nunca anda de goma, de resaca como los del mundo. Usted va a ver un hombre borracho allá en el mundo, hermano, al siguiente día ese hombre anda temblando de la gran resaca. Hasta un niño le puede pegar una paliza. El creyente no, el creyente es fuerte, hermano. Si llega a tener o pegarle un golpe a alguien, lo destroza. Gloria a Dios. Se lo aseguro yo, hermano. Amén. Pero el Señor quiere que venzamos estos filisteos. Quiere que venzamos en estas batallas que estamos desafiados cada día. Amén. Vamos a leer el siguiente versículo. Ahí pasaremos a la última batalla. Vamos a ver, hermano, Colosenses 3:8. Poco adelante de donde está. Gloria a Dios, aleluya. Colosenses 3:8. Vamos a invitar a mi hermano Abigail que lo lea. Colosenses 3:8. Porque lo encuentre primero ahí. Hermano Nicolás, ¿lo tiene? Amén. Léalo. Pero ahora deja también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Amén. Pero ahora dice, o sea, no mañana ni ayer, sino hoy. Hoy es un buen día para dejar estas cosas. Aleluya. Amén. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia,
palabras deshonestas de vuestra boca. Y mire que el apóstol Pablo no se lo está diciendo al mundo. ¿A quién se lo está diciendo el apóstol Pablo aquí? A la iglesia de Colosa. Amén, amén. Amén. Porque entre la iglesia de Colosa, hermano, Pablo se había dado cuenta que había gritería entre ellos, blasfemia, malicia. ¿Qué es la malicia? Amén. Hay muchas cosas, hermano, que el creyente tenemos que vencer. Amén. El enojo contra Dios. Hay gente que se enoja contra Dios. Amén. ¿Sabe, hermano? Le voy a explicar rápidamente que hay un profeta que se enojó con Dios. No me hables. ¿Así? ¿Sabe quién es, verdad? ¿No sabe quién es? Decía, no me hables. ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado. Al Señor le gustaba que fueran sinceros. Mire, Jonás capítulo 4 y verso 1. Vamos a leerlo, hermano. Cómo este hombre se enojaba con el Señor. Amén. Busque conmigo el libro de Jonás. Le voy a invitar que lea el capítulo 4, verso 1. ¿Alguien lo tiene? Amén. Léalo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y, ¿sigo? Sí, siga. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. En esta ocasión vemos que ahí mismo dice el enojo de Jonás. Jonás, hermano, era un profeta que Dios lo mandó a predicar. Él sabía que Dios iba a destruir a Nínive. Lo mandó y se fue a otro sitio, cogió un barco y se fue. Allá el Señor envió un tiburón, hermano, y se lo tragó. Porque le dijeron, bueno, ¿por qué no ha venido esta maldición aquí en este barco? Es que esto no es normal, dijeron los que iban ahí. Entonces cada uno reza a su Dios. Empezaron a rezar a su Dios. ¿Y tú de qué Dios eres? Yo soy del Dios de los hebreos, dijo Jonás. Pues yo soy el culpable que esto haya venido en este barco. Échenme a lo profundo de la mar. Lo agarraron, hermano, y lo tiraron al mar. Al rato llegó un tiburón y se lo comió. A los 3 días lo fue a vomitar allá, hermano, a la playa. Jonás salió, hermano, bien mal porque huelía a pescado, hermano. De ahí tuvo que irse a bañar. De ahí y salió. Y iba bien enojado con Dios. Salió bien bravo de ahí, se fue a meter a una calabacera, se acostó en una sombrita, porque le encantaba dormir también. Ese otro enemigo fuerte. Sí. Se acostó bajo la calabacera y dice que Dios envió un gusano para que se comiera la calabacera y se murió la hoja y le cayó el sol. Y estaba bravo por el sol también. Y le dice el Señor, Jonás, ¿estás enojado? Sí, Señor, estoy enojado porque yo sé que tú eres clemente, misericordioso y que yo sé que tú no vas a matar a los ninivitas. Y hermano, óigame, hasta que ese hombre se levantó y comenzó a predicar, venció el enojo. Se levantó y fue a predicar. El estado anímico en el que se encontraba Jonás, hermano, estaba bien enojado, pero con solo que se levante y vaya a predicar significa que se le quitó el enojo y se fue. Imagínense que hubiera sido enojado hasta el día de hoy. Los ninivitas no hubieran escuchado la predicación, porque Dios, para predicarle al mundo, tiene que usar un ser humano. Amén. A usted. Dios, para llevar palabra Hospitalet, tuvo que usar a Napoleón, tuvo que usar a los pastores que vienen, hermano, para que el mundo oiga que viene el juicio de Dios sobre esta tierra. Amén. Entonces, esa es, hermano, la tercera batalla que tenemos que vencer como Jonás. Jonás venció el enojo, usted tiene que vencer el enojo también. La tercera batalla. Vamos a ver la cuarta batalla, hermano, que tenemos que vencer. La cuarta batalla se llama la angustia. ¿Amén? ¿Quién no ha sentido angustia alguna vez? ¿Amén? Definición de la palabra angustia es, óigame,
aflicción, ansiedad, pérdida de la alegría. Miren, hermano, la definición de esta batalla que se llama angustia. Es aflicción, ansiedad, pérdida de la alegría, pesadez de corazón provocada por la decepción, la desilusión, el fracaso o el pecado. Puede conducir a la depresión de espíritu. Eso es la angustia. Otra de las batallas con las cuales estamos luchando los creyentes. Si no logramos vencer estos enemigos que tenemos, hermano, óigame, nosotros, hermano, seremos unos cristianos, hermano, que se llaman medio aguas. Unos cristianos que hoy sí y que mañana no. Amén. Si estos enemigos nos vencen, pero óigame, tenemos que vencerlos. Entonces, hemos visto la definición de la angustia. Muchos creyentes sienten eso en el corazón. El corazón alegre constituye buen remedio. Fíjense bien, pues. El corazón alegre constituye buen remedio. Amén. Cuando su corazón está alegre, usted le habla a otras personas y la otra persona, si está enferma o está desanimada, usted puede darle vida a esa persona. Sí, aleluya. Puede darle un cambio a esa otra persona. Pero si usted está amargada, en angustia, enojada, desanimada, ¿cómo usted podrá sanar a la otra persona? Si se topan dos enfermos de esa manera, hermanos, serán fuertes. Entonces, tenemos que vencer este otro enemigo, el cuarto enemigo del creyente, la angustia. Hemos visto que es pesadez de corazón provocada por la decepción. La desilusión, el fracaso o el pecado puede conducir a la depresión del espíritu. Vemos Proverbios 17:22. Dice así: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Ha visto usted en los matrimonios que hay el esposo bien flaco? Amén. Bien huesudo, hermano, bien flaco, como si no comiera durante toda la semana. Hermano, bien delgado. ¿Por qué? Porque en el hogar hay problemas. En el hogar hay maltrato psicológico, físico, material, espiritual. Hay palabras hirientes. El hombre no come de enojado. Y usted lo va a ver, hermano, en el trabajo de ese hombre. Prueba el alimento y dice, ya está. Y usted va a ver a ese ser humano bien delgado, bien calaverudo de su cara, porque siempre hay estos problemas que vemos aquí. Amén. Amén, amén. Si no hubieran esos problemas, hermanos, el ser humano, hermano, saldría adelante. Amén. El último versículo que yo se lo voy a leer, Salmo 25, del 16 al 17. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Amén. Cuando uno está solo y afligido, hermano, puede hasta suicidarse. Hay creyentes, hermanos. Por ejemplo, hace 2 años hubo una ola de pastores que se estaban suicidando. Porque a pesar de que se encuentren en reuniones grandes, el pastor se siente muchas veces solo. Puede estar con su familia, pero él se siente solo. Porque todo el mundo, hermano, puede cometer un error menos el pastor. Mucha gente cree que el pastor es de hierro o es como un robot que no siente. Pero el pastor, hermano, cada día siente. Siente dolor, angustia, todo esto que hemos hablado, el pastor lo siente. ¿Por qué todavía estamos vivos? Porque todavía, hermano, hemos logrado arrodillarnos delante de Dios. Aleluya. Y clamar a Dios por misericordia, que nos ayude y nos proteja. Pero esto no solamente lo pasan los creyentes, pastores, líderes, no. Lo pasan también los hermanos que no tienen ni privilegio en las iglesias, están pasando por estos grandes problemas que deben de vencerlos. Amén. Esas son las 4 batallas que debemos de pelear a diario y debemos de vencer. Amén. Póngase sobre sus pies, por favor. Quiero dejarle estos consejos.
Lo primero que leímos fue por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Las promesas de Dios revelan sus propósitos particulares y eternos a los que están inalterablemente comprometidos y sobre los cuales los creyentes pueden depender totalmente. Estas promesas son, sin embargo, condicionadas a la obediencia por parte de los creyentes. Si logramos obedecer a Dios, hermano, y a su palabra, hermano, y hacer lo que la Biblia dice acá, lograremos vencer esos desafíos, esos enemigos que tenemos. Quiero invitar a mi hermana Katy que concluya. Amén, hermanos. Sabemos que Dios es nuestra fortaleza y Él cada día nos va a sostener de pie para vencer cualquier lucha, cualquier gigante que se quiera levantar contra nuestras vidas. Así que no dudamos de que cada día Él nos dará la fortaleza. Amén. Vamos a recoger las ofrendas que damos.